Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. No es menos cierto que los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia están procurando de alguna manera desarrollar una estructura que modifique la antigua estructura que ha hecho del servicio de justicia en este país una cuestión más ineficiente que eficiente, penosamente, en demasiados casos. No podemos negar que la Corte Suprema de Justicia y sus nuevos integrantes están tratando de insuflar nuevos aires desde el 10º piso de la Torre Norte de los tribunales de Sajonia. Pero no es menos cierto de que hay decisiones o planteamientos que al humilde entender mío no condicen con una efectividad cierta, sino más bien parece una especie de fuego de artificio. ¿Y cuál es este planteamiento por parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia para que los magistrados marquen entrada y salida como una forma de, por un lado, controlar la asistencia de los señores y señoras, de los señores magistrados y las señoras magistradas a los tribunales, a sus despachos, y por el otro lado, tratar de tener un servicio de justicia o mejorar el servicio de justicia en lo que hace a la asistencia de quienes imparten justicia a sus respectivos despachos. Pero pretender instalar que con que marcar entrada y salida vamos a tener mejores jueces y mejores juezas, pretender instalar que con el acto de que camaristas vayan y pongan su dedo en un marcador biométrico y luego para entrar y luego lo hagan para salir, significa que esos camaristas van a hacer mejor su trabajo o que esos jueces van a impartir realmente justicia, es, digamos, hasta una tomadura de pelo. Con todo respeto digo a la Corte Suprema de Justicia, con todo respeto, entiendo la intención, pero el camino no va por ahí, el tiro no va por ahí. Nosotros vamos a tener mejores jueces, mejores juezas. Vamos a tener gente que administre derecho para impartir justicia y no simplemente administradores de expedientes en donde se dan ejercicios dialécticos y la justicia nunca llega. Cuando tengamos una Corte Suprema de Justicia absolutamente independiente, cuando tengamos una magistratura protegida de cualquier tipo de influencia exógena, económica o política, cualquiera sea, tendremos un mejor servicio de justicia cuando los jueces y juezas de este país no tengan miedo a decir que no a cualquier planteamiento que se presente. Tendremos una mejor justicia en este país cuando nuestros jueces y juezas no estén atados a un proceso desde el Consejo de la Magistratura viciado por la influencia político-partidaria o de estructuras de poder sobre quienes administran justicia en este país. Entonces, que me vengan a decir a mí que vamos a tener mejores jueces y mejores juezas con que esta gente vaya y marque un reloj como cualquier empleado bancario, es tomándose el pelo. Y lo digo con todo respeto, pero de manera intensa. ¿Por qué? Porque ya necesitamos un servicio de justicia en donde se imparta realmente justicia, en donde el justiciable pueda tener el auxilio de la estructura de la ley. Hoy le vamos a contar sobre un caso en particular que habla de esquemas, que habla de estructuras. Dejémonos de joder en el debate, con todo respeto, señores ministros y señoras ministras de la Corte Suprema de Justicia, con que jueces y juezas de todo el país vayan y marquen el relojito de miércoles, no significa que esta gente va a administrar realmente justicia. Estamos cansados de tener un sistema perverso en donde lo único que importa es quién tiene el padrino más poderoso. Entonces no me vengan a vender el cuento a mí. Estoy viejo para comprar humo, yo al menos. Jamás puede pasar el mejoramiento de la justicia en este país porque estos magistrados marquen el reloj de entrada y salida. Jamás, y disculpen la intensidad y la forma vehemente.
pero no sé cómo más decir, después de casi 14 años de hacer causa justa todos los miércoles y domingos también, de que todavía se nos quiera vender humo, ya es mucho realmente. A la vuelta del corte vamos a hablar de algo muy preocupante, la seguridad jurídica y la institucionalidad en este país. Este tema de hablar intensamente con un tapaboca puesto realmente puede llegar a ser un ejercicio terrible, terrible. Pero no, realmente estamos con nuestro entrevistado, que es el abogado Carlos Miguel Goiburú, quien es miembro de la directiva, del Consejo Directivo de la Asociación Rural del Paraguay, pero a su vez también es presidente de la Comisión de Asuntos Legales de este gremio, que está levantando su voz de alerta con respecto a planteamientos de orden legislativo que son como una especie de lobos vestidos de cordero, en donde hay todo un sector que está pretendiendo instalar una especie de disyuntiva, una especie de propuesta en donde el que genera empleo, el que genera riqueza, que es el sector privado, tiene que ser más presionado para que haya menos pobreza. Justamente es una cuestión hasta ideológica, pero desde la ARP están planteando que esa no es la salida. Carlos Miguel Goiburú, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas. ¿Por dónde comenzamos el análisis de esta serie de planteamientos? Porque por más que el senador Pedro Santa Cruz retiró inicialmente estos documentos, este proyecto de ley, hay otro proyecto de ley que están lanzando por ahí y Pedro Santa Cruz indicó que volvería a presentar este planteamiento. Efectivamente, es así, si me permite. Escuché yo que lo plantearía de nuevo en 15 días. Y esta ley que amplía el artículo 142 de invasión de inmuebles ajenos, específicamente le llama, como si uno va a invadir propiedades propias, sería una locura. Nos parece a nosotros que es un engendro legislativo. Este es un proyecto destinado a enfrentar a los seres humanos y atenta contra principios básicos fundamentales, pilares de la Asociación Rural del Paraguay y de todos los demás gremios como la UGP, la FEPRINCO, etcétera, que pensamos que con el respeto de la propiedad privada, en el respeto a la propiedad privada está uno de los elementos fundamentales de la República, del país que queremos, del país que aprobaron los constituyentes. Este proyecto lo que es importante analizarlo, aunque lo haya retirado y aunque se vuelva a presentar, porque esto es una punta de lanza de un grupo ideológico, entendemos nosotros. Es así, ¿qué es esto? ¿Es un proyecto legislativo? ¿Es un proyecto de qué? ¿Es una acción populista? ¿Es una herramienta para destruir las bases de la propiedad privada? ¿Es una punta de lanza para destruir la República? ¿Busca la ruptura del Estado de Derecho? Y me pregunto, ¿esta ley es una apología del delito? ¿O todas esas leyes que están presentando que directamente apuntan, agrietan la Constitución misma, ¿es o no es una apología al delito? Esa es mi pregunta. No sé por qué se llaman legisladores si van a presentar proyectos que destruyen la Constitución y que van a herir la Constitución y buscan prácticamente enfrentarnos a los que tienen algo y a los que buscan, sin trabajar, obtener cosas. Eso es muy doloroso. Nosotros se hizo una comunicación, un comunicado escrito donde justamente expresamos que condenamos iniciativas como esta, porque destruyen, nos enfrentan y hacen perder tiempo al Estado paraguayo, porque nada de esto puede ser válido y por eso es doloroso. Hasta el idioma de esta ley está mal. No sé para qué pagan 10 o 20 asesores que estamos pagando todos si ni siquiera está bien construida esta ley. Es una locura. Y con esta ley se busca despenalizar las invasiones, despenalizar la violencia que engendra. Imagínense, proponen 2 años de cárcel o si no sustituida por multa para alguien si yo entro en su casa, ¿verdad?
y entro con violencia, 2 años de cárcel por lo que yo le agredo a usted Pero además personalmente. dice inmueble. ¿Cómo dice? Dice inmueble. Sí. No hace la diferenciación entre, digamos, alguna estancia, quinta. Dice inmueble. O sea, al decir inmueble, estos planteamientos habla de cualquier sitio, de cualquier lugar, sea urbano o no. Efectivamente es así. Se habla en la exposición de motivos que tengo acá, que ellos hacen una larga exposición de motivos para tratar de justificar lo injustificable en el marco legal y constitucional que vivimos. Citan excedentes fiscales, malas mensuras, malas reformas agrarias para justificar. Pero esto para mí es una punta de lanza de algo más que va a venir permanentemente. Porque esto se encuadra, para mí como abogado, se lo digo eso, como abogado y estudioso de lo que pasa en mi país, esto se encuadra en el programa, en el plan del socialismo del siglo XXI. Buscan implantar el régimen chavista. Buscan que nosotros seamos igual que Venezuela, igual que Argentina. Para mí eso es lo que se busca. Pero no es menos cierto que hay inequidades sociales que superar en este país, que en pleno siglo XXI seguimos teniendo una estructura que se sustenta en la marginación económica, social, de un sector o un porcentaje no menor de la población. ¿Cómo entonces planteamos una solución a eso? Porque eso es cierto, eso es cierto. Existe una marginación social, existen personas que no tienen un techo propio. No podemos negar eso. Pero estamos de acuerdo que no se puede plantear alegremente la violación de unos derechos, de normas constitucionales, para solucionar problemas sociales. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el planteamiento, más allá del rechazo, de organizaciones y de entendidos particulares en la materia como vos, doctor Goiburu, porque vos sos un entendido en la materia? ¿Cuál debería ser el planteamiento que hacen gremios muy importantes como ustedes, que producen riqueza, que dan trabajo a muchísima gente? ¿Cuál sería el camino que debería tomar el Poder Legislativo o la autoridad gubernamental de turno? Yo creo que solamente podemos construir riqueza y que nos alcance cada vez más a todos trabajando en forma dentro del marco de la ley. Discúlpame que te Sí. interrumpa. O sea, no son, claro que no es algo que compete plantear soluciones de fondo a organizaciones como la Asociación Rural del Paraguay, que están en un sector predeterminado. Pero no es menos importante escuchar a gente como ustedes, que son gente formada, capacitada, instruida, que da puestos de trabajo, que genera riqueza. El sector público no genera riqueza. El sector privado es el que genera riqueza. Efectivamente. Y discúlpame, no estoy monologando, pero el sector privado, la principal razón social del sector privado, del capital, ¿qué es? Generar fuentes de trabajo genuinos, generar puestos de trabajo permanentes en el tiempo. ¿Y cómo es posible entonces que se pretenda socavar, atacar al sector que genera ocupación laboral genuina y digna, pretendiendo que con eso va a haber igualdad? No tiene sentido el planteamiento. Sí, realmente es un contrasentido. Para mí ellos no buscan sentido en la cosa. Hay gente que trabaja dentro de lo que se llama comunismo o socialismo, que evidentemente solamente busca debilitar las instituciones de la República, que no puedan funcionar la policía, que no pueda funcionar efectivamente la fiscalía, y bueno, que las invasiones vengan, creen problemas, no se defiende al propietario y al final la propiedad pueda quedar a favor del invasor, a favor del que invade, violando los derechos establecidos en las leyes y en la Constitución. Entonces acá no estamos hablando de un debate legal, estamos hablando de un abordaje ideológico. Sí, pienso que sí. Esto no es un abordaje legal, como usted lo dice, ni dentro del marco legislativo, porque no puede presentarse un proyecto así de quien se respete a sí mismo para presentar un adefesio legislativo como esto. En la visión de ustedes, vuelvo a esa otra pregunta, ¿verdad? En la visión de ustedes, este no es el camino, estoy de acuerdo. Perdón. Pero vos y yo estamos de acuerdo, doctor Goiburu, de que existe
esa marginación social, económica, educativa, de salud. ¿cierto? ¿Cómo solucionar esas inequidades que sabemos que subsisten en pleno siglo XXI en un país que por más que insistan no es un país pobre, es un país rico, es un país rico? ¿Cómo hacer, don Goiburu? Para mí, esta pregunta es muy compleja y muy amplia. Yo diría así de entrada que lo primero que debería existir en un país para que la riqueza se extienda a todo es el buen funcionamiento de los organismos del Estado. Porque como acabas de decir, Alberto, existe dinero en el país, existe trabajo, se produce, ingresa el dinero, se venden nuestros productos, se venden alimentos. La carne que se produce y que se vende sirven para miles y miles de seres humanos. Mediante eso ingresan dólares al país. Eso es útil y comen la gente y estamos bien al final. No es cierto de que estamos mal, ni tampoco que haya tanta gente necesitada. Diría que existen sí, pero usted se va y pregunta a un campesino, a un hombre de trabajo y no quiere saber nada de invasiones, de agresiones, porque trabaja y tiene para vivir y subsistir. Ahora también están los que no quieren trabajar, estoy de acuerdo. Ellos hacen de eso un medio de vida y hay políticos que lo utilizan a ellos para, bueno, lucrar y hacerse sus fines de semana o la base de su vida. Eso es lo que entiendo. ¿Qué hacer entonces, doctor ¿Cómo? Goiburu? ¿Qué hacer desde el punto de vista del derecho? Y creo que los ciudadanos deberíamos aprender a votar y a exigir a los que mandan, a los que gobiernan. Es muy débil el control del Estado. Es muy débil lo que se ejerce desde arriba y eso nos hace andar mal. Cuando no funcionan las instituciones, normalmente todo el mundo se apropia de lo que puede y eso no está bien. ¿Qué le piden no solamente al gobierno, sino al Estado, a la clase política? A la clase política que ocupa cargos de decisión en el ámbito legislativo principalmente. ¿Qué le plantean ustedes? Y bueno, yo entiendo de que ayer me contaron que se presentó un proyecto de ley que para el gremio, la UGP y todas las demás gremios es auspicioso. El proyecto de ley presentado por el senador Sergio Doy es muy interesante ya que amplía las penas para los que invaden propiedades. Eso va a frenar probablemente, va a dar más seguridad a los ganaderos, más seguridad a los ojeros y pueden venir más inversiones, que es lo que necesitamos para que se pueda producir. No podemos dejar avanzar la anarquía, no podemos dejar de avanzar lo que propicia el Lugo, el enfrentamiento de todos. Eso no es bueno para nadie. Eso es lo que pensamos. Debemos respetar la ley, trabajar y ayudar al hombre a trabajar, no a invadir propiedades. Crear fuentes de trabajo, crear trabajos dignos, generar empleo, una mayor inclusión laboral, una mayor inclusión económica, inclusión social. Todo eso. Eso se logra. Le tiro algo. Sí. Estamos investigando el tema del IPS, por ejemplo. ¿Saben cuánto aportan solamente al sector ganadero? 63.000 millones de guaraníes por mes al IPS. Solamente el sector ganadero. Solamente el sector ganadero. 63 Y de eso va es el aporte patronal. Patronal. Obrero patronal. No, obrero patronal. Claro, porque usted aporta. Prácticamente el ganadero paga lo del obrero y todo, no es que se le descuenta directamente. No se le descuenta, ¿verdad? No. 63 mil millones de guaraníes. 24.000 millones es lo que va, más o menos, un punto más. 22.000 millones va a la parte de salud por mes. 33.000 millones va a la parte de pensiones. A ver, es mucho ya dinero. que estamos en eso. Y el hombre paraguayo no recibe, por ejemplo, para dar del IPS, una buena atención de la salud. En el Chaco prácticamente desconocemos. Eso es fuerte. Claro que es fuerte. Y es real. No es que es fuerte, es real. Se sufre eso. Todos los ganaderos que están en el Chaco, como ejemplo, estoy diciendo, asumen, no solamente pagan IPS. Va a profundizar. Cuando ciertos sectores políticos, ideológicos, bien, plantean y le presentan a los ganaderos como la expresión más genuina de la diferencia de clases y de un sector beneficiado desde siempre en detrimento de otros sectores. Cuando se le presenta así a usted a los ganaderos, a los productores del campo, ¿cómo ustedes les responden? ¿Con qué tipo de datos les responden ustedes?
Primero le diría que eso duele. Y es cierto lo que está diciendo. Prácticamente yo diría que a los ganaderos se les considera como una parte de una oligarquía Ahí está. alejada de la realidad del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, el que está todo el día con el pueblo y paga lo que puede y no abandona su personal es el ganadero. Ya me diste un ejemplo concreto. Solamente el sector ganadero paga al IPS mes a mes 63.000 millones de guaraníes. Eso está en la página web. Otros datos que reflejen la relevancia económica, fiscal, impositiva No del sé, sector. le diría que hablé con dos ganaderos del Chaco, trabajadores. Ninguno es un haragampo si no muere. Es muy difícil trabajar en la ganadería. Ujú. Si no muere, los bancos se llevan o le invaden, lo que sea. Un solo ganadero me estaba comentando que pagaba 37 millones de guaraníes por mes al IPS y no recibe ninguna atención su funcionario. Y otro ámbito, además del IPS, otro ámbito donde se refleje la importancia económica del sector ganadero en pago de impuestos, por ejemplo. El pago de impuestos, evidentemente, ahora está demostrando que no es que el sector ganadero no paga los impuestos, por el contrario, está bien una tabla blanca de cuánto paga el sector ganadero. No hay ni de nada, se está librando. Y más que, lo más triste es que lo que aporta el sector ganadero no hay mucha retribución del Estado, Heriberto. ¿Por qué le digo que no hay retribución? No tenemos caminos, los caminos son malos. Muchas veces lo que hizo el Estado de camino en el Chaco no sirven para nada los 4 o 5 Ahora años. es importante lo que se está haciendo en el Chaco, el sistema nuevo vial del Chaco es impresionante. Yo No no podés le negar eso. estoy diciendo hoy, Sí, diciendo lo que viene de antes. sí. Y aparte, se están haciendo, si usted se fija en la ruta 12 que conozco, usted puede llegar 100, 200, 300 paralelo al Pilcomayo, una Sí. ruta muy importante, declarada nacional, etcétera. Todo el tiempo es intransitable prácticamente. ¿Cuántas de tierra. personas, a cuántas personas, perdón, da de trabajo el sector ganadero? En este momento no le puedo contestar eso. No tengo, si no te le estaría mintiendo. Pero me imagino que si se paga 63.000 millones de guaraníes en aporte obrero patronal, han de ser miles de personas. Ya le está diciendo lo que se está aportando, es mucho dinero, no es que no aporta el ganadero. Ahí en IPS solamente eso, y después tenemos los impuestos, los gastos, el trabajo que se da a los transportistas, contratistas, empleados personales, no. Servicio tercerizado de otro tipo. Sí, de todo, ¿no? Se le da trabajo al hombre de campo. Y el Paraguay es así, vive así, y cada vez estamos bien. Si comparamos lo que existe en la Argentina, en Venezuela, Bolivia, Chile, creo que estamos dentro de todo lo mal que se maneja políticamente muchas cosas, estamos bien. Perfecto. Don Carlos Miguel Goiburú, presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios de la Asociación Rural del Paraguay. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias. Bueno, a la vuelta del corte. Esta es una cuestión de inseguridad jurídica macro que presenta un destacado dirigente de la Asociación Rural del Paraguay. Inseguridad jurídica que se inicia a través del planteamiento de cuestiones que pervierten el orden constitucional del país y que se inician en el Poder Legislativo. A la vuelta del corte, le vamos a contar un caso en particular de inseguridad jurídica. Tomen asiento y vean y escuchen esta verdadera historia de terror. Nos acompaña la distinguida colega periodista Wendy Marton a contarnos una historia de terror que le toca vivir a ella y a su familia. Una historia de terror que tuvo un capítulo clave este fin de semana pasado. Wendy, gracias por acompañarnos. Contanos un poco este ejemplo de inseguridad jurídica por el cual están atravesando ustedes en tu familia. Gracias por la invitación, Héctor. Sí, digamos que todo comenzó en diciembre del año pasado, cuando falleció mi mamá. Unos días después se hizo un contrato de compraventa del terreno que estaba a nombre de mi mamá en San Lorenzo. ¿Terreno o vivienda? O sea, terreno una más vivienda, sí, un terreno, ¿verdad? En este caso se hizo un contrato de compraventa de un terreno de la inmobiliaria Rosana Palacios Cáceres. Le vende a la abogada Laura Rodas
un terreno que casualmente es el terreno de mi mamá. El mismo terreno que le había vendido a mi mamá en el año 1996, en el 2020 vuelve a vender ese terreno. ¿Cómo se llama la señora que vende el terreno? Rosana Palacios Cáceres. Rosana Palacio Cáceres, que tiene una especie inmobiliaria, parece, Sí. le vende a tu mamá un terreno en el 96. Sí, ¿Dónde vivieron ustedes? sí, ¿Dónde? desde ese momento se tomó posesión ya. ¿Y vivieron ahí? Unos años después vivimos año ahí, después. mi hija se crió ahí. Ok, ok. Sí. ¿Y después? Bueno, en enero esta abogada comienza a visitar. Laura Rodas. Laura Rodas comienza a visitarle a mi papá a su casa y le dice, mira, vamos a negociar, vos estás solo ahora, te quedaste viudo, tus hijos no viven contigo. Yo te ofrezco un terreno en Areguá, en Estanzuela, vas a estar mucho mejor ahí, te voy a construir para tu casita, vas a poder plantar tu huerta. Y mi papá sí no aceptó la negociación porque era entregarle su casa a cambio De una propiedad casita, pelada, sí, sin una plata propiedad. de por medio. ¿Y ni le Sí. conocía a ella, la doctora No, Rodas? no, nada. Ok. Bueno, como no consiguió con mi papá negociar, digamos, ella presenta en marzo una acusación ante la fiscalía, Una denuncia penal. una denuncia ante la fiscalía por invasión de inmuebles de parte de un indigente. ¿Qué significa eso? Cuando mi papá se va a la fiscalía a averiguar con un defensor público, que es el que le está asistiendo, encuentra que el invasor del inmueble es mi papá y que el indigente es mi papá. Eso dice en la denuncia. Eso dice en la denuncia. O sea, Dice le que- denuncian a tu papá, la doctora Laura Rodas, en marzo, tras fallar en el intento de hacer ese intercambio con tu papá, le denuncia penalmente ante la fiscal Suyi Figuereo, si no estoy equivocado. Asimismo, la unidad penal en 9. donde dice, es fulano de tal, es el invasor y el afectado al mismo tiempo, no entiendo. Asimismo, ella dice, o sea, según la denuncia que presenta ante la fiscalía, dice que mi papá ingresó a la propiedad en febrero de este año, aprovechando que la casa estaba vacía, y entonces ella pide el desalojo. Y ella presenta ante la fiscalía el contrato privado De compra-venta. de compra-venta del terreno, donde dice que ella adquirió la propiedad por 7 millones de guaraníes. Para darte un ejemplo, esa propiedad está ubicada a 20-25 cuadras del mercado de San Lorenzo, sobre camino asfaltado, ómnibus en puerta, todos los servicios básicos. Esa propiedad está evaluada, o sea, el avalúo fiscal está en 80 millones, o sea, lo Y mínimo ella que... supuestamente compró por 7 millones a la misma señora, repetime el nombre, que Rosana Palacios. Rosana Palacios, que le había vendido 22 años atrás el mismo inmueble, pero a tu mamá que falleció el año pasado. Así mismo es. Bueno, como se fue el defensor, ya habló con la abogada, o sea, habló con la fiscalía. fiscal Suya Sí, Figueredo. mi papá presentó los documentos. Bueno, el caso está a punto de desestimarse. Yo todavía no sé por qué no se desestimó el caso. No sé cómo está, si es por un proceso de la pandemia o qué pasa. Nosotros somos 4 hermanos. A mí me toca pagar la ANDE. Nosotros nos encargamos de la manutención de mi papá. Mi papá tiene 76 años. Un señor que tiene que estar ya tranquilo, no siendo molestado. Sí. Y después, El viernes, cuando reviso la ANDE para pagar, porque reviso a través de la página web la facturación, ¿cuánto? Veo que está a nombre de ella inscrito el servicio de la ANDE. ¿a nombre de quién? De Laura Rodas. De Laura Rodas. De Laura Rodas está inscrito. La abogada que supuestamente compra la propiedad por 7 millones de guaraníes a la misma mujer Sí. que le vendió la propiedad a tu mamá 22 años atrás. Así mismo. Entonces me comunico con mi hermana, le digo, mira, esto está pasando, yo no sé si ella, no sé qué pretendería con esto, si pretende dejarle sin luz a papá o qué acciones va a hacer, o sea, empezamos a tener cuidado. Eso fue el viernes de la semana pasada. El sábado, mi papá se levanta, se va, abre la puerta para salir a la calle, en la vereda, y le empujan unas personas e ingresan a la casa. Mi papá desesperado, no sabía si eran asaltantes, quiénes eran. Ya vienen, entran unas personas con un ropero, una cama, unas mesas. Y le ve a esta abogada y le dice, bueno, a partir de ahora mi papá se va a quedar en tu casa. O sea, en esta casa porque esta es mi casa. Yo compré. Vienen todos los vecinos, empiezan a ver qué está pasando. Vecino hace décadas. Vecinos hace décadas que le conocen. Sí. Después ya viene la policía también. Había policías también. Había policía, había varias patrulleras, bueno, ¿De qué comisaría? de la Comisaría Primera Central. Dame un paréntesis. Esto va directamente a la gente de Relaciones Públicas de la Policía Nacional y va directamente al comandante de la Policía Nacional este mensaje.
y al jefe de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo. Ustedes tienen que explicar en base a qué documentos más de 3 patrulleras, con 3 agentes policiales en cada patrullera, realizaron un procedimiento policial el sábado de mañana. Ustedes tienen que explicar, sin ningún documento. Señor Arnaldo Yucio, ministro del Interior, vos tenés que obligarle al comandante de la Policía Nacional que explique este atentado a la seguridad jurídica. Cierro paréntesis, lo tienen que explicar. Vamos a la pausa. A la vuelta continuamos con Wendy. Entonces el sábado de mañana tu papá se levanta tranquilo, va a disfrutar un hermoso sábado y tiene a la abogada Laura Rodas con alguien a quien ella presentó como su papá, metiendo ropero y metiendo cama dentro de un lugar, dentro de su casa, con acompañamiento policial. ¿Te acuerdas cuántas patrulleras de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo estuvieron ahí? ¿Te acuerdas más o menos? No recuerdo, porque vinieron varias. Inclusive al principio, los policías querían convencerle a mis hermanos de que el señor se quede en la casa. Querían labrar un acta donde decía acá que el señor fulano de tal, papá O sea, de la los señora Laura policías Rodas, estaban trabajando a favor de la abogada Laura a Rodas. favor de la abogada Laura Rodas. Señor jefe comandante de la Policía Nacional, vos tenés que explicar este avieso procedimiento de los oficiales de la Comisaría Primera Central. Vos, señor comandante de la Policía Nacional, vos tenés que explicar. Es gravísimo la manera en que se desarrolló este tema. Pero continuemos, Wendy. Bueno, y cuando le piden los documentos al señor para elaborar el acta policial de la intervención, encuentran que no tiene el mismo apellido de la abogada Laura Rodas. Y ahí se descubre que el señor ni siquiera es pariente de esta abogada. Mucho menos el papá, obvio. Quiero comentar antes de Sí. olvidarme, ¿verdad? Esta Laura Rodas tiene condenas, 2 condenas por casos similares. Una de 2012 y otra de 2011. La de 2012 es totalmente similar al caso de mi papá. Entraron a la fuerza a una propiedad, entraron por la muralla en ese caso, rompieron vidrio, le lastimaron al señor, lo mismo. Ella quería tomar posesión, ella no tenía orden judicial, no tenía orden de la fiscalía, ¿Qué nada. documento presenta Laura Rodas, esta señora, para realizar este procedimiento, para tener el acompañamiento policial? ¿Qué documento muestra? Ella presenta un documento con mesa de entrada a la fiscalía, donde ella solicita, a través de, no sé si está firmado por ella o por el abogado, solicita que su papá, entre comillas, viva en un hogar, digamos como un hogar de paso, no sé exactamente los O términos sea, le jurídicos. pide a la fiscalía que haga algo Sí. que no, en donde la fiscalía no puede hacer nada. Y con ese No tiene documento, potestad. y sí, con ese documento los policías querían que el papá, entre comillas, de la abogada se quede y que mi papá sea el que salga más o menos, ¿verdad? Pero es una locura. Sí, bueno, los vecinos se pusieron, reclamaron y le dijeron al policía, mira, si ella se queda acá, nosotros le vamos a sacar a la fuerza. Entonces la policía le dice, mira, nosotros no podemos garantizar tu seguridad. Después nos quiso acusar también a los hijos de abandono y le dice uno de los policías, después ya con toda la presión le dice, pero señora, le dice a la abogada, si vos le dejas a tu papá, esto es lo que es abandono, no lo que vos le acusás a los hijos del señor. Bueno, finalmente con toda la negociación se logró que ella vuelva a salir de la casa. En el medio de esa discusión aparecen 2 abogados, uno de ellos es el doctor Orella. ¿Cómo se llama? Doctor Orella. Doctor Orella. Sí, él aparece, empieza, le dice, bueno, él es el que revisa los documentos, ahí se constata que el señor ni siquiera es papá de esta abogada. Pero ni aunque hubiera sido su papá, no hay Sí, una orden legal. que no hay nada. eso, constata que no hay una orden legal. No hay Le una dice, orden de un juez competente. claro, le pregunta, ¿y dónde está tu título? Y ella lo mismo, presenta solamente ese contrato de compraventa. Ella hasta ahora a la fiscalía no presentó su documento de inscripción de registro público y no sé cómo puede hacer, o sea, el procedimiento que hizo el sábado, yo no sé si tiene asidero legal, si ella, lo que hizo ella es o no una invasión
yo no sé, ¿verdad? Porque al no tener un documento de un oficio judicial, porque ni siquiera sé si es un oficio fiscal, ella vino e invadió el terreno de mi papá, la casa de mi papá, y le depositó a una persona ahí. Y quería que se quede ahí. Y quería que tu papá salga. Y quería que mi papá salga de Y ahí. después incluso tuvo el tupé de amenazarles a los hijos, ¿eh? Le amenazó al barrio, nos amenazó a todos, a los hermanos, de que ella tiene contactos en la fiscalía, que no, prácticamente no le importa. Mira, Y- pues tiene contacto en la fiscalía de la doctora Laura Rodas. Sí. Y yo hasta ahora, o sea, no sé cómo es posible que ella, teniendo ya 2 condenas y varias denuncias en su contra, cómo es posible que la Corte Suprema hasta ahora no le haya sacado la matrícula, por ejemplo. O sea, cómo es que ella sigue ejerciendo y haciendo este tipo de cosas. Después, ¿qué más? Bueno, y ese sábado terminó, como te digo, gracias a la ayuda de los vecinos. El doctor Orella se ofreció a asistirle a mi papá para ver, porque por la Es documentación... un vecino de la zona, este es el abogado un Orella. vecino, sí, un vecino de la cuadra. El ¿verdad? héroe sin capa de esta historia. Sí, entre él y los vecinos, o sea, que los los vecinos vecinos que se también, plantaron ahí. Que para dijeron, más le bueno, quieren a tu papá que un señor del barrio. sí, sí, sí. Y después, Bueno, y se ofreció a ver porque en principio por los documentos que él revisó, que presentó esta abogada, aparentemente serían de contenido falso. pero ¿cómo es posible, por un lado, que la ANDE cambie el titular de una cuenta NIS a través de solamente un contrato privado, primero? ¿Cómo es posible que la Policía Nacional de la primera central en San Lorenzo movilice 4 patrulleras para realizar un procedimiento un día sábado por la mañana sin ninguna orden judicial? ¿Quién es el jefe policial o el político de la zona? Y voy a dar su nombre. El político de la zona, que es un senador, que le sostiene a esta señora y posibilitó este procedimiento policial en donde pretendieron unas personas sin ningún tipo de justificación jurídica hacer que un hombre abandone el hogar del inmueble que compró hace 22 años atrás. Quiero saber quién es el jefe policial que autorizó este procedimiento policial absolutamente irregular. Los policías, pues, Wendy, son auxiliares de la justicia, no pueden desconocer la ley. ¿Cómo es posible que realicen un procedimiento de ese tipo sin ningún tipo de orden de un juez competente, Wendy? Por Dios. Inclusive ese día, como obviamente mis hermanos... Por Dios, claro. esta es la inseguridad jurídica. Sí, como ese día mis hermanos empezaron a reclamar fuertemente la famosa amenaza policial de tomarle sus datos a todos. ¿Ah, picó? Eso le dijeron también los ¿Identificaron policías. a los policías? Entiendo que mi hermana tiene, yo no tengo los ¿Tienes nombres. todos los nombres? ¿Me Entiendo vas a que puede hacer? tener. Voy a dedicar Ujú. un editorial así de largo el próximo miércoles y voy a dar los nombres de esos policías. Y del senador que apoya a esta abogada. Voy a dar. Para que quede constancia. No se puede sostener este tipo de inseguridad jurídica. Y después, Wendy. Y hasta ahora, y bueno, el doctor Orella que se ofreció y es el que va a llevar, va a revisar todas las documentaciones y se comprometió a llevar la denuncia inclusive en contra de esta abogada. Porque como te digo, hasta ahora los documentos que tiene la fiscalía no están completos, porque ella presenta una denuncia penal, por ejemplo, por invasión, sabiendo bien que es imposible probar. O sea, yo viví mucho tiempo ahí, los Para- vecinos me conocen, Tu hija se crió ahí, Sí, tus hermanos estuvieron ahí. todos, o sea, de mi trabajo se iban a buscarme ahí, yo trabajo para el diario, los móviles del diario se iban a buscarme ahí en esa casa. O sea, hay manera fehaciente de probar que... Viviste ahí más de nosotros- 20 años. Y no, claro, y que no fue una invasión desde febrero de este año. Entonces, ¿por qué es que la fiscalía admite esta acción penal? ¿Y por qué continúa la causa, por ejemplo? Habría que preguntarle a la doctora Suyi Figueredo. Habría que preguntarle a la distinguida fiscal penal. Claro. ¿Por qué cuando ya tu papá se fue a mostrar todos los documentos, que son todos los pagos, toda la demostración de que él no es un invasor? Y para más eso queda en los registros, gente, ¿eh? Esa denuncia penal ensucia el buen nombre del papá de Wendy Marton. Es un señor que toda la vida trabajó, tiene 78 años y viene una señora a ensuciar su buen nombre con una denuncia penal por invasión. Si eso no es algo injusto, si esa no es inseguridad, no sé más qué se puede pedir. No sé más qué se puede señalar como algo injusto o que representa una inseguridad jurídica, Wendy.
Claro, cuando es la fiscalía también la que debería ver, o sea, por lo menos, no sé si, Desestimar. claro, desestimar y tratar de hacer justicia y ver que las dos personas sean atendidas por igual, tanto la abogada como mi papá, pero en este caso, O investigar el esquema. claro, en este caso parece que mi papá es el culpable, el que tiene que demostrar todo, y la abogada, ¿por qué no pide el contrato de compraventa? ¿Por qué no le cita a Rosana Palacios a declarar? ¿Por qué no pide Y desde marzo ya tiene esa denuncia Sui Figueredo. Desde marzo tiene. Desde marzo el buen nombre de tu papá está enlodado. Así es, así es. O sea, esto lo que demuestra es que cualquier persona puede ir a presentar, más yo no sé, no te quiero hoy, me voy a presentar una denuncia en la fiscalía y ya Claro, está. y Y eso voy a sea- salir impune de Bueno, eso. yo por lo menos tengo buen nombre ya hace mucho, ¿verdad? Pero bueno, tu papá sí. Claro, y por ¿verdad? eso te digo, pero yo puedo salir impune presentando una denuncia porque sí nomás. Y no pasa nada. O sea, no sé si se va a desestimar la causa, va a seguir, o sea, hay mucho por resolver en ese caso, que es muy raro. Y sobre todo también considerando, como te dije, ¿verdad? Que esta abogada ya tiene condenas. O sea, no son denuncias, simples denuncias de la gente. Y cuando digo simples, no estoy minimizando. Ustedes sino que- presentaron una denuncia. Permitime que te dé algunos consejos, Ajá. ¿verdad? Si me permitís. Sí, sí, sí. Primero, presentar un pedido de una denuncia ante la Administración Nacional de Electricidad, Ujú. rápidamente. Segundo, en la Comandancia de la Policía Nacional. Y tercero, en la Fiscalía General, Ujú. que se investigue esto. Y cuarto, en la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Este esquema se debe investigar, porque no es el único caso y le vamos a contar más casos, con otros abogados y el mismo sistema. Se tiene que investigar. Señores ministros de la Corte Suprema de Justicia, si ustedes quieren un mejor servicio de justicia, no obliguen a los magistrados a marcar entrada y salida. Hagan que este tipo de situaciones o no ocurran, o si ocurren, sean absolutamente castigadas sus responsables. No, con una marcación de entrada y salida, este tipo de temas van a seguir quedando impunes. Porque los fiscales y jueces hoy día en este país son meros papeleros, administradores de papel, y no imparten justicia. Y me hago cargo. Gracias, Wendy Martón. Gracias, Ajá. querida. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.